a la grabación, o yo también. No, allí está. Grabar en la nube, perfecto. Listo, avanzamos entonces. Elenita, todo tuyo. Gracias, Diego, gracias por la presentación. Bueno, de hecho creo que el momento en el que estamos viviendo y la situación que es totalmente nueva para todos, ha sido inesperada. Las opciones legales que yo les voy a presentar en realidad no son unas opciones nuevas, no es que haya una nueva legislación o se haya presentado unas nuevas propuestas legislativas para esta etapa. Esperemos que sí se den en los próximos días porque va a ser necesario. Es básicamente lo que la ley nos da en el momento, lo que nosotros tenemos en este momento, las herramientas que vamos a tener que utilizar y vamos a tener que colgarnos de ellas para poder salir adelante en esta situación. Entonces, básicamente lo que nos propone esta nueva etapa y esta nueva situación es un distanciamiento, ¿no es cierto? O sea, es el que todas las personas van a tener que mantenerse, o en todo caso, en la medida de lo posible, van a tener que evitar un contacto, van a tener que evitar el encontrarse, el estar en un solo ambiente, o el tener que firmar un documento en papel. Entonces, bajo estas circunstancias es que tenemos que encontrar qué posibilidades y qué alternativas vamos a poder usar para que tanto ustedes, que tienen el negocio inmobiliario, que son tanto para sus oficinas, los brokers, los agentes, nosotros como abogados, como notaría, podamos seguir trabajando y podamos seguir produciendo. Esa es la idea, ¿no? Que no paremos en el negocio, que es lo que nos da para vivir prácticamente. Entonces, para empezar en todo esto, tenemos que hablar de la contratación electrónica. Es la única forma en la que podemos recurrir a seguir manteniendo estos contratos cuando no estamos juntos, cuando no nos ubicamos en un mismo lugar físicamente. Entonces, la contratación electrónica en realidad es una contratación que está vigente en nuestra sociedad y está vigente en nuestro día a día desde hace muchísimos años. A raíz del desarrollo de la tecnología, no nos hemos dado cuenta quizás, pero sí estamos utilizando una contratación electrónica permanentemente, cuando hacemos un contrato por teléfono, cuando aceptamos de repente por mensaje algún servicio, o cuando hacemos una compra por internet, etcétera. Entonces tenemos una serie de contratos que los venimos realizando actualmente y que básicamente están regidas por el tema de contratos de consumo, que en este momento no son necesariamente nuestros contratos. Nosotros no celebramos contratos de consumo, vamos a celebrar contratos inmobiliarios, y como tales, entonces podemos colgarnos de ciertas herramientas, pero no de todas, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces, cuando hablamos de contratación electrónica, tenemos que hablar de dos grandes campos que son importantes: los contratos informáticos y los contratos telemáticos. Cuando hablamos de contratos informáticos, en realidad hablamos más de contratos sobre lo que se contrata, que no nos va, en realidad esto no va a ser parte de lo que nos interesa en este momento, porque ¿qué está involucrado en los contratos informáticos? Por ejemplo, los software, los hardware, o sistemas, como por ejemplo cuando nosotros contratamos, en el caso de la notaría, ¿no? La notaría requiere el servicio de huellas biométricas, entonces recurre al Registro Nacional de Identificación, a RENIEC, y solicita ese servicio de un sistema. O quizás ustedes, a través de RIMAX Internacional, ustedes tienen un programa, un servidor, donde pueden alimentarlo con la cartera que tienen, las propiedades que van a ofrecer, las características, qué oficina lo tiene, etcétera. Son sistemas que forman parte de los contratos informáticos. Entonces, está básicamente relacionado a qué se contrata. Pero lo que a nosotros nos interesa son los contratos telemáticos, que son los otros contratos que forman parte de la contratación electrónica. Los contratos telemáticos son aquellos que se realizan utilizando medios informáticos.
Esto es cuando los contratantes se valen de la tecnología informática para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces, este es el que nos importa, porque son los contratos regulares, los contratos que vamos a tener siempre, pero a través de medios informáticos, a través de medios electrónicos. Otra definición que tenemos en la doctrina básica es donde dice que es todo contrato celebrado sin la presencia física simultánea de las partes, que es a lo que estamos acostumbrados nosotros generalmente, ¿no? O sea, vamos a hacer una compraventa a la notaría, citamos al comprador, citamos al vendedor, y cuando ambos están presentes, o en todo caso, en representación de alguno, está una de las partes, celebramos un contrato y lo plasmamos en un documento físico. En este caso es sin esa presencia física. Entonces, prestando su origen y destino, digamos, su consentimiento por medio de equipos electrónicos, ¿no? Que pueden almacenar datos o que pueden estar conectados por medio de cable, radio, medios ópticos o medios electromagnéticos. Hablamos de cualquier tipo de este medio, o sea, y es importante saberlo porque nuestra legislación, si bien es cierto, no tenemos una regulación específica sobre contratos telemáticos o contratos electrónicos, como también son llamados, también es bien amplia en aceptar este tipo de medio como un medio de expresión, como un medio de aceptación por cualquiera de las partes. Entonces, cualquier medio se puede utilizar, pero bueno, más adelante vamos a ver cuáles son los más seguros, porque tampoco no se trata ahorita de que por poder cerrar una operación vamos a aplicar cualquier tipo de medio electrónico sin darle seguridad a las partes. No es el punto. El punto es que las partes, a pesar de las circunstancias, sientan que están celebrando un contrato de manera segura, ¿no? Tenemos varios ejemplos de los contratos telemáticos, como vamos a ver, por ejemplo, los contratos que son celebrados por computadoras, programados algorítmicamente para la contratación. Por ejemplo, ¿no? Tenemos los contratos de cuando nosotros vamos a una máquina de expendio, vamos a comprar, no sé, una gaseosa, y vamos a la máquina de expendio y vamos a poner la clave A2 y nos va a salir la gaseosa. Eso, por ejemplo, es un contrato. Estamos comprando una gaseosa, no estamos hablando con nadie, nadie nos está atendiendo, simplemente es un contrato celebrado con una máquina computarizada que está algorítmicamente programada para que pueda emitir ese producto, ¿no? O contratos celebrados por fax, o contratos celebrados por teléfono, que también son muy frecuentes. Por ejemplo, nosotros podemos celebrar contratos con bancos o con constituciones que te llaman y te dicen, tenemos una tarjeta para usted nueva con estas líneas de crédito, nueva línea de crédito, estas nuevas condiciones, ¿verdad? Y nosotros aceptamos o no aceptamos. Entonces, hay contratos celebrados por teléfono. Contratos celebrados por un operador que se comunica con un banco. Espérenme un ratito, quiero bajar esto acá, porque no me deja leer ya. Por un operador que se comunica con un banco de datos, con información estructurada, también algorítmicamente, que permite que él mismo pueda encontrar lo que se necesita. Por ejemplo, ¿no? Las compras por internet. Nosotros entramos al internet y buscamos, no sé, entro a la página de Ripley y compro no sé, inclusive una lavadora, y puedo entrar, ver las características, lo adquiero, es como que yo fuera al centro comercial, pero no estoy en el centro comercial. ¿Por qué? Porque la computadora o el sistema me permite que ya esté decodificado de tal manera que yo puedo elegir el producto. Los contratos celebrados a través del correo electrónico. Estos, por ejemplo, son los contratos que nosotros vamos a poder utilizar. Estos contratos que nos permiten, a través de esta comunicación, que si bien es cierto, puede no ser inmediata, o sea, puede que no tengamos una respuesta de forma inmediata, sí vamos a tener una respuesta más certera respecto al contenido de lo que nosotros queremos plasmar, ¿no? Y aquellos contratos celebrados mediante transferencias electrónicas de información o aquellas utilizadas en las transacciones comerciales, los fondos bancarios, mensajería, etc. Nosotros en la vida diaria tenemos todos estos contratos y los venimos usando sin ningún inconveniente.
Pero, ¿qué pasa cuando nosotros queremos usar este tipo de contratos telemáticos o contratos electrónicos? Tenemos varios puntos que vamos a tener que evaluar porque, como les decía, siempre nuestra preocupación va a tener que ser darle seguridad a las partes y tratar de cubrir todos los puntos con la finalidad de que no solamente le demos seguridad, sino también que estemos cumpliendo con la legislación. De tal manera de que no haya la posibilidad de que más adelante esos contratos puedan ser declarados nulos, inválidos, inexistentes, ¿sí? Entonces, tenemos 4 puntos importantes que tenemos que revisar. Primero, ¿cuál es el régimen legal que vamos a aplicar? ¿Cuál es la seguridad jurídica que nos va a dar este tipo de contrato? ¿Qué valor probatorio va a tener este contrato ante terceros o ante un proceso judicial o ante una situación de controversia entre las partes? ¿Y qué formalidad podríamos darle a este contrato? O en todo caso, y lo más importante, ¿cuáles son los contratos que sí podemos usar a través de estos medios y cuáles no? Entonces empezamos muy rápidamente por un régimen legal de manera muy general, porque como les digo, no hay una legislación especial sobre este tema. No tenemos como España, que por ejemplo tiene una regulación especial sobre contratos electrónicos. Argentina tiene una legislación especial sobre contratos en su Código Civil y de Comercio, que es muy reciente, pero que regula los contratos electrónicos. El Perú no. Entonces, puntualmente sí nos habla de estos medios electrónicos, que son los que nosotros nos vamos a tomar como base para poder celebrar estos contratos. Entonces, tenemos en general, el contrato es el acuerdo de 2 o más partes, ¿no? Para regular, crear, modificar, regular, extinguir una relación jurídica patrimonial. Entonces, todo nace de un acuerdo. Todo nace de un acuerdo de 2 voluntades. Tenemos la voluntad de Juan y la voluntad de Pedro, donde cada uno tiene la voluntad, este de comprar, este de vender, pero que mientras no haya una voluntad común de conjugarse tanto la voluntad de Pedro como la voluntad de Juan, no existe contrato. Entonces es muy importante que esa voluntad no solamente sea interior, sea interna, sino que sea declarada, y al ser declarada pueda conjugarse y armar una sola voluntad. Entonces, lo primero que hace nuestro código es hablarnos sobre esa voluntad. ¿Cómo puedo manifestar yo esa voluntad? O sea, no es solamente a través de un escrito, sino literalmente el código nos dice puede ser escrita o tácita. Esa voluntad yo la puedo declarar de manera escrita o de manera tácita. Pero también se puede, expresa, pero también se puede ser expresa de varias formas. Puede ser oral o puede ser escrita. Y cuando hablamos de esa manifestación expresa, que puede ser oral o escrita, podemos utilizar estos medios electrónicos. Y lo dice así el código, dice, a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, digital, electrónico, mediante la lengua de señas o algún medio alternativo de comunicación, incluyendo el uso de ajustes razonables o apoyos, que bueno, eso es cuando se trata de personas con discapacidad. Pero existe la normativa donde nos da de una forma muy amplia la posibilidad de que podamos utilizar estos medios digitales, electrónicos, para poder manifestar nuestra voluntad, que es como el requisito básico para celebrar un contrato. Entonces, si nosotros las expresamos esa voluntad y esas voluntades coinciden, forman el consentimiento, que es el elemento esencial para un contrato, ¿no? Entonces, en el mismo código también, el consentimiento, que es el elemento básico de un contrato, el código lo entiende de 2 maneras diferentes, ¿no? Entonces dice, la primera manera es entender el consentimiento, es dándole el carácter de coincidencia de las voluntades, que es lo que les decía anteriormente. Y también, que es lo más importante para nosotros, en este ámbito de los agentes inmobiliarios y de la compra-venta de inmuebles o de celebración de contratos de arrendamiento, es la segunda forma de verlo en el código, que dice que es
considerarlo como la conformidad de la oferta con la aceptación. El Código Civil dispone que el contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente. Ahí se configura el consentimiento. Cuando la aceptación, o sea, yo le propongo no sé, a María, le digo, ya te vendo mi celular, y María me dice, ok, ¿cuál es el costo? Mi celular te lo vendo en, no sé, 400 soles, y María me dice, ok, te lo compro. En el momento en que yo sé o yo conozco su respuesta, su aceptación a mi oferta, en ese momento se perfecciona un contrato. Así de sencillo, en ese momento, tanto en bienes muebles, inmuebles, en cualquiera, ¿no? En cualquier situación, o sea, partimos de esa premisa. Un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, son contratos que se perfeccionan con el solo consentimiento. No necesitamos de un papel, no necesitamos de un documento, con el consentimiento. Ahora, más allá de eso, vemos cuáles son los requisitos, por ejemplo, para que yo pueda inscribirlo, para que pueda hacer una escritura, eso ya va siendo un poco más técnico, ¿no? Pero si partimos de la premisa en que un contrato se perfecciona con el consentimiento, ya estamos mucho más claros en cómo vamos a poder trabajar, en este caso, por ejemplo, con sus contratos de corretaje, con sus contratos de compraventa, con sus compromisos de compraventa, las arras que ustedes las llaman, etc. Otras ideas importantes que tenemos que saber sobre estos contratos electrónicos es que ya hablábamos de que el contrato se perfecciona con el conocimiento de la aceptación. Sí, pero cuando utilizamos medios electrónicos, como lo que vamos a hacer ahora, ópticos u otros análogos, se presumirá la recepción de la declaración contractual cuando el remitente reciba el acuse de recibo. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, ya el código es mucho más específico en este caso, porque te dice, ok, en cualquier contrato se perfecciona cuando el oferente conoce la aceptación. Pero si vas a utilizar medios electrónicos, si vas a utilizar medios ópticos o análogos, no es suficiente con que tú conozcas, sino que tu aceptante tu oferente tiene que decir, acuso el recibo, es decir, he recibido tu aceptación y estoy de acuerdo. Entonces ya no solamente hay la oferta de Elena a María, sino que María responde y Elena le tiene que volver a decir, ok, de acuerdo, recibí tu aceptación. ¿Me entienden? Entonces hay un ida, vuelta y regreso. Entonces, en los contratos electrónicos va a tener que existir ese acuse de recibo, o sea, esa constancia de recepción. Y entonces, en líneas generales, cuando hablamos de los contratos celebrados por vías electrónicas, vamos a tener que saber que nos tenemos que basar en el Código Civil en general, ¿no? Entonces, las partes pueden manifestar su voluntad de contratar de la manera que consideren más conveniente para ellas, en virtud del principio de ¿qué? De la libertad de forma, ¿no? Que rige nuestro derecho y que es aplicable para un contrato electrónico. Entonces, como base para todo, nuestro Código Civil y la manifestación de la voluntad, como lo vamos a hacer. El segundo punto que les decía es la seguridad jurídica. Entonces, ya aquí vamos entrando un poquito más en la forma, cómo podemos nosotros, como abogados, ustedes como agentes, el broker, la oficina, la notaría, cómo podemos garantizar de alguna forma una seguridad a las partes cuando celebran estos contratos de forma electrónica. En principio, todos sabemos que vamos a preferir siempre un documento físico, ¿cierto? Siempre se va a preferir un documento físico. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros podemos garantizar la probanza, podemos garantizar que existe, que hay un documento que nos garantiza que hemos celebrado el contrato en estas condiciones, con estas características. Entonces, en la contratación con consumidores, por ejemplo, la regla
es más bien la constancia escrita de la contratación como medio de defensa del consumidor, ¿no es cierto? Al constar tanto su consentimiento como las características esenciales del negocio para celebrarlo. Entonces, es importante para nosotros, de alguna forma, el generar un documento. Pero este documento no va a poder ser un documento como un contrato, un papel. O sea, va a ser muy difícil porque ese documento solo tendrá valor si es que es firmado por las dos partes. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar en nuestra contratación electrónica va a ser un documento electrónico, ¿no? Entonces, un poco para ponerlos en contexto, dice, la contratación electrónica no escapa a dicha medida, ¿no? Ya que el ánimo de las partes de dejar constancia del hecho para el futuro se hace presente también en esta clase de contratación. Sin embargo, debido a la naturaleza inmaterial de la contratación electrónica, el instrumento de prueba cambia, puesto que frente al tradicional documento escrito, aparece uno nuevo, que se llama documento electrónico. ¿Y qué es el documento electrónico? Va a ser este documento que proviene de la elaboración electrónica, y por ello es un documento informático. Por ejemplo, un correo electrónico. Un correo electrónico es un documento electrónico que sale de un correo electrónico de una computadora de una persona, el mismo que tiene una clave para poder acceder, que se presume que es privada, se presume que es personal, se presume que solo es manejado por la persona que lo remite y es contestado por otra persona, que también presumimos exactamente la misma situación, y donde pueden manifestar su voluntad y confluir esas voluntades que decíamos para declarar el consentimiento. Entonces, más si bien es cierto que tiene su origen en la informática, esta idea debe ser matizada y concretada en un documento que debe garantizar la existencia del contrato. Entonces, esto es lo que vamos a buscar nosotros, un documento electrónico, un documento que, si bien es cierto, no hay una firma manuscrita, sí hay la manifestación de la voluntad en un documento electrónico que puede ser válido y puede garantizar la existencia de ese contrato. ¿Qué herramientas podemos utilizar para la seguridad jurídica de este documento electrónico? Bueno, hay varias opciones, ¿no? Pero yo considero, y es mi sugerencia, no sé si otras personas podrían tener otra opinión, pero yo creo que dentro de todos los contratos que hemos visto, las opciones de contratos que hemos visto para celebrar contratos electrónicos, para mí, una de las más seguras y la que puede ser menos editable o maniobrable es un correo electrónico, en el que se va a poder remitir de una cuenta personal, se va a poder contestar de esa cuenta personal. Es importante, por ejemplo, que, y sí, eso yo les voy a sugerir, creo que es lo básico, que tiene que el correo electrónico tener todas las condiciones del contrato. Más adelante yo les voy a mostrar más o menos un modelo, en la siguiente diapositiva, del correo, pero es importante que este correo contenga todas las condiciones del contrato, como que vamos a hacer una minuta, como que vamos a hacer un contrato privado. Todas. ¿Quién es no sé, pues por ejemplo vamos a hablar de un compromiso de compraventa, ¿no? Si vamos a hablar de un compromiso de compraventa, ¿quién es el promitente vendedor? ¿Quién es el promitente comprador? ¿Cuál es el inmueble? ¿Cuál es el precio del inmueble? ¿Cuánto se está entregando en arras? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuáles son las condiciones para la firma del contrato definitivo? Etcétera. Entonces, todas las condiciones que que consideraríamos en un documento escrito tienen que aparecer en el correo electrónico. Enviado del oferente, que sería el que tiene la casa, digamos, o te doy en oferta este inmueble con estas características. El aceptante dirá, ok, estoy de acuerdo y acepto estas condiciones. Y esta persona, como dice nuestro código, tiene que decir, ok, recibido tu correo, damos por perfeccionado el contrato, ¿no? Otra cosa que considero importante es la cola de correos.
cuando nosotros manejemos una negociación, considerando que vamos a trabajar con un contrato electrónico, es importante mantener una cola de correos siempre. O sea, desde el primer correo, desde la oferta, de repente la negociación se da en el camino, todavía no tengo una aceptación, pero estoy ahí negociando el precio o la forma de pago, hasta que se da la aceptación, lo acepto, envío el correo, y ustedes que de hecho van a participar en todo ese proceso, ustedes participan, o sea, tiene que estar en copia el ofertante, el agente de la otra parte de repente, que conteste, respondan, participen, o sea, siempre, en todo el proceso. Si es que todavía, por ejemplo, porque yo entiendo que ustedes como agentes no necesariamente están en comunicación con el comprador desde un inicio, porque obviamente no pueden ponerlos en contacto inmediatamente, porque si no se les pueden avivar y de repente cierran el contrato solitos, ¿no? Entonces aquí, pero pueden permanecer en contacto, comprador y su agente, por un lado, contacto entre los agentes, contacto entre el vendedor y el agente, etcétera, ¿no? Entonces van a la par, van haciendo su negociación con sus propios correos y cuando ya logran un consenso, envían este correo donde todos van a participar, pero ya hay una negociación conjunta y hay un acuerdo conjunto, ¿sí? Otro punto importante que creo que puede garantizar una seguridad jurídica son los documentos. Ustedes saben que cuando van a la notaría o cuando van donde su abogado, el abogado les dice, necesito la copia literal de la partida, necesito el autovalúo, necesito los DNIs, no, ¿sabes qué? Esto no dice, no sé, pues dice, la partida dice que esto pertenece al distrito de José Luis Bustamante y no, tu autovalúo está en Paucarpata o al revés. Entonces, todos los documentos que vamos al final a requerir para poder hacer un contrato físico, los vamos a requerir para un contrato electrónico. Entonces, en la medida de lo posible, tratemos de escanear del original los documentos. De esa forma, podemos garantizar la existencia de ese documento original, que no ha sido fraguado, que no ha sido modificado, que de repente si nosotros enviamos o aceptamos una copia escaneada, esa copia de repente puede tener un sello falsificado donde no necesariamente haya sido pagado, sino que esté por pagar, pero está adulterado. O sea, tenemos que buscar seguridad para nuestros clientes. Entonces, tratemos, en la medida de lo posible, exigir documentos originales, escaneados, y de esa forma vamos a evitar también este tema que hoy en día estamos viviendo de una seguridad sanitaria, ¿no? Porque sabemos que este virus se pega a los papeles y permanecen en los documentos y es muy fácil de contagiar a través de este medio. Entonces, por uno y otro motivo vamos a poder evitar esto y nos va a ser de mucha utilidad. Este es el correo electrónico que tenemos más o menos como idea para que ustedes puedan celebrar entre las partes. Estamos ahorita en un proceso de adaptación, como hablábamos desde el principio. Entonces, nosotros en la notaría en la que yo trabajo, también estamos aún a la espera de la comunicación del gobierno, de cuándo vamos a iniciar, esperamos que efectivamente sea el 27, pero esta es una de las propuestas que, por ejemplo, estamos haciendo al notario para que podamos nosotros ayudarles también desde la notaría con la redacción de correos electrónicos. O sea, que no solamente podamos hacer contratos, minutas, sino que también podamos remitirles la redacción del correo que de alguna forma englobe todas las posibles contingencias que pudieran surgir en el futuro si es que haya algún vacío ahí, ¿no? Estamos todavía en esa evaluación, pero esta es una propuesta. O sea, si ustedes, estas diapositivas seguramente José se las va a enviar, entonces acá podemos ver que estamos hablando de cláusulas, de anexos, de condiciones, pero hay una parte donde dice redactar todas las condiciones del contrato, como les decía, o sea, poner todas las condiciones de la compraventa, el precio, la forma de pago, etcétera. Pero la más importante, creo yo, es la última, el último párrafo,
donde dice, dejo constancia de mi manifestación de voluntad expresa respecto a la forma de celebración del contrato a través de este medio electrónico, siendo la forma legal que acepto y otorgo todos los efectos de eficacia y validez legal, no siendo necesaria la suscripción de documentos adicionales, debiendo considerarse como hora y fecha de firma de la presente, la del correo electrónico. Entonces, es importante que en los correos electrónicos, y esto es importante que también sus abogados lo sepan, el correo deje constancia de que así es como yo quiero celebrar mi contrato, de esta forma, con un correo electrónico. No necesito otro papel, no necesito firmar otro documento adicional, no. Estoy dándole conformidad a esta forma de contratación. Entonces, eso va a garantizar de que la existencia del contrato, el que hay un acuerdo de las voluntades de que de esta forma se celebre. Entonces, hay el correo de envío, hay el correo de aceptación y el acuse de recibo, ¿no? Que vamos a tener que celebrar entre las partes. Esta parte de aquí la he considerado porque precisamente revisando toda la información que tenemos tanto en la doctrina como en la legislación sobre contratos electrónicos, y como le digo, no hay más que lo que dice el Código Civil. El Código del Consumidor, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, hace referencia específica a cuál es la información que sí o sí tiene que haber en un contrato de compraventa cualquiera, o sea, no en un electrónico, cualquier contrato de compraventa. Y como, bueno, José ya les va a estar enviando esta información porque es importante. Acá en el Código de Protección y Defensa del Consumidor se habla de los proveedores de servicios inmobiliarios, y esos son ustedes, proveedores de servicios inmobiliarios, y tienen obligaciones muy específicas y detalladas de cuáles son sus responsabilidades como agentes inmobiliarios, como empresa o proveedora de servicios inmobiliarios. Entonces es importante que lo revisen, es importante que lo tengan bien claro con todos sus agentes, porque a raíz de cualquiera de esos incumplimientos, o sea, es una persona que se sienta mal atendida porque no le dieron una información correcta, porque no le dieron, no le informaron si tenían los servicios, no lo tenían, etcétera, automáticamente puede recurrir por medio de esta norma a Indecopi y van a ser sancionados. Entonces es muy importante que ustedes la conozcan. Este es el detalle, como les digo, estas diapositivas se las van a pasar, entonces para que las tengan muy claras, y toda esta información tiene que ir en un documento escrito cualquiera de compraventa o en un contrato electrónico con mayor razón, ¿no? Porque lo que queremos es evitar cualquier problema en el futuro. Vamos a ver que en el código habla tanto de bienes futuros, de lotes con edificaciones, sin edificaciones, con bienes terminados, etc. Es bien específico. La normativa es muy específica, pero lo que más me ha llamado la atención es que habla de los proveedores inmobiliarios, o sea, ustedes están asumiendo ahí mucha responsabilidad, entonces eso les obliga a que con sus clientes, los vendedores, ustedes sean un poco más exigentes en el momento de pedir documentación, de que les acrediten todos los documentos que ahí ustedes son terceros responsables, ¿no? Pasamos a la siguiente etapa, que es el valor probatorio. Entonces, ¿qué valor probatorio? Porque de todas maneras todos sus clientes les van a decir, ok, ya, voy a mandarle el correo electrónico, pero ¿qué pasa si no cumple? ¿Qué hago con mi correo electrónico? ¿Me sirve, no me sirve? ¿Por gusto lo he hecho, no lo he hecho? Entonces, el Código Procesal Civil, que es el código que a nosotros nos rige en un proceso judicial, es el que da la normativa para que en caso de que haya un juicio entre las partes, esto es el valor probatorio que le voy a dar, sí hace referencia en cierta forma a este tipo de documentos, ¿no? El código dice que adopta un sistema de prueba libre y reconoce el documento como un medio probatorio típico. Entre los documentos que señala el Código Procesal Civil, habla de la telemática en general, o sea, de contratos o de medios informáticos en general.
o soportes informáticos, en tanto la modalidad de microformas, objetos que recojan y contengan o representen algún hecho, una actividad humana o su resultado. Microformas son cualquier medio que contenga información, o sea, por ejemplo, un USB, un disquete, bueno, no sé si ya no hay disquete, pero digamos un CD, ese tipo de objetos que contienen información o que tienen información de materia informática. El documento electrónico, entonces, sí podría considerarse como un medio probatorio reconocido por la ley peruana. Lo dice la ley. Pero, acá sí es importante, y hay un pero, es que también nuestro Código Procesal Civil dice que se adhiere a un sistema de sana crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez valora los medios probatorios de manera conjunta. Entonces, solo aquellos que son determinantes del sentido de su decisión son expresamente señalados en su resolución. Entonces, ¿qué significa la sana crítica? O sea, que vamos a, de todas maneras, supeditarnos al criterio de un juez, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de un contrato que ha sido celebrado de común acuerdo entre las partes por un correo electrónico, lo correcto sería que un juez lo que pida es un peritaje, obviamente, para que determinen si efectivamente ese correo es de tal persona, ella lo maneja, ella haya realizado determinadas transacciones del mismo correo electrónico y el correo ha salido de tal persona y se ha acordado y ha habido la intervención de todas las personas. Entonces yo considero que es perfectamente probable como cualquier documento escrito y que sí podría tomarse como medio probatorio. Por eso es que en el modelo del correo que yo les puse, les hablaba de que es importante dejar constancia de que es nuestra voluntad celebrar el contrato bajo esas características y en esas condiciones, ¿no? Es lo que pongo en el siguiente punto, que dice, es importante definir anticipadamente el valor probatorio que les merecen los documentos electrónicos, más aún en esta coyuntura sanitaria actual. Es más, yo le pondría en el mismo correo, tratando de mantener la distancia o el distanciamiento social a fin de resguardar nuestra seguridad o nuestra salud, estamos recurriendo a este medio electrónico que es perfectamente validado por la norma. Y ya está, o sea, estamos dándole validez por una razón muy válida y muy importante. La formalidad. Ahora, claro, hablamos de que un contrato de compraventa puede celebrarse hasta de forma verbal, un contrato de arrendamiento puede celebrarse hasta de forma verbal, podemos hablar de que podemos celebrar cualquier contrato de forma verbal, excepto algunos que vamos a ver más adelante, pero sí es importante tomar en cuenta que no todo vamos a poderlo hacer por estos medios electrónicos. Por ejemplo, la formalidad está referida a no el medio, sino la forma que nosotros queremos darle o que la ley le quiere dar a un contrato para determinar su validez, no su existencia, su validez. Entonces, la formalidad puede devenir de la propia ley, donde la ley te dice, este contrato se hace sí o sí por escritura pública. La ley lo dice, si tú no lo haces por escritura no vale, ¿no? O te dice, este contrato se hace sí o sí por escrito. ¿Eso qué quiere decir? Que si no lo haces por escrito no vale, ¿no? Entonces la ley te impone esa formalidad. Dice, esa es la forma. O la otra formalidad es la que deriva de la propia voluntad de las partes. Por ejemplo, si nosotros celebramos una minuta de compraventa, ¿cuál es la formalidad que las partes quieren darle a esa minuta? Una escritura pública. Esa es la formalidad, porque si yo hago una minuta, ¿a quién le estoy dirigiendo la minuta? La minuta le está dirigida al notario. Dice, señor notario, sírvase extender en su registro de escrituras públicas una minuta de compraventa. Eso quiere decir que ambas partes hemos decidido que el notario sea quien formalice nuestro contrato. Entonces la minuta resulta siendo un documento previo donde ambas partes han dicho, quiero que sea escritura.
Entonces, si nosotros hacemos una minuta, una compraventa por minuta, estamos obligados a firmar una escritura, ¿ok? Entonces, por ese lado, no entran nuestros contratos electrónicos, porque son contratos formales, o sea, nosotros mismos le hemos dicho, queremos que sea escritura. Entonces, ni la minuta, ni la escritura podría ser por medio electrónico. Pero si nosotros decidimos que se haga una compraventa por el solo correo electrónico, es válida. Obviamente, o sea, tenemos que acá tener dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista de lo que dice la norma, que puedes hacerlo, y nadie te lo impide, y puedes hacerlo por contrato privado, por contrato privado, por un documento, por un papelito, por como quieras, porque es libre, es de libre forma un contrato de compraventa, pero por otro lado está la realidad. O sea, yo no voy a comprar pues una casa que me vale $700,000 con un papelito o con un correo. No, porque yo quiero que se inscriba en registros públicos, quiero que tener mi título de propiedad, quiero que haya una evidencia que me respalde ante terceros, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos, obviamente no vamos a proponerle al cliente que haga un correo, pero sí podemos proponerle por ejemplo, contratos de arrendamiento, no veo ningún problema, contratos de arrendamiento que tengan determinado plazo, o de repente compromisos de compraventa, contratos de arras, o de repente contratos entre ustedes con sus clientes, contratos de corretaje, que tampoco tiene forma derivada por la norma. Entonces, hay posibilidades, ¿no? Entonces, solo puede ser materia de contrato electrónico aquellos que no requieren formalidad. Se recomienda se realicen por medios electrónicos idóneos. La exigencia de los medios que se utilicen garantizarán la existencia del contrato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más seguro, creo yo? Un contrato por el correo electrónico, como les decía. Por WhatsApp podría ser que también den las condiciones por el WhatsApp, pero creo yo que el WhatsApp es una forma, un medio mucho más fácil de poder ser manipulado. Entonces, la idea es que ustedes traten de ser lo más cuidadosos, lo más proteccionistas posibles con sus clientes para la redacción de este tipo de contratos. ¿Qué contratos jamás van a poder hacer por contrato electrónico? Nunca. Anticresis, no se puede. No hay forma de que ustedes hagan un contrato de anticresis por vía electrónica porque la ley dice que el contrato, la forma de un contrato de anticresis es escritura pública. Y lamentablemente, hasta el momento, la ley nos dice que la escritura pública es con firma manuscrita, ante un notario, en papel especial, foliado, que tiene una secuencia, etc. No, escritura anticresis no se puede. Anticipos de legítima tampoco se podría, tienen que ir sí o sí a la notaría porque también la formalidad es escritura pública. Donaciones tampoco. Todos estos que les estoy poniendo acá son contratos que requieren formalidad. Contratos de arrendamiento con cláusula de desalojo notarial, tampoco. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer contratos de arrendamiento entre dos personas que de repente por la situación o por la confianza o de repente por el tiempo que no es muy largo, etcétera, las partes no están requiriendo una cláusula de desalojo notarial, pueden hacer un contrato de arrendamiento simple y ese contrato también lo pueden hacer por correo electrónico. Pero, por ejemplo, si requieren desalojo notarial, no, porque la exigencia para un contrato de desalojo notarial es o que sea por escritura pública o que sea por formulario, por el FUA, el formulario único de arrendamiento, que también se hace en la notaría, tampoco. Contratos asociativos, por ejemplo, una asociación en participación, un consorcio, tampoco, son por escrito. Contratos inscribibles, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero hacer una compra-venta, como les decía, de una propiedad de $700,000 y quiero inscribirlo en registros, no, tenemos que hacerlo por escritura pública. Entonces, todos aquellos contratos que requieran escritura pública, no se va a poder. Aquellos contratos donde las partes necesariamente quieren darle fecha cierta, es decir, quieren legalizar su firma, no se va a poder, ¿no? O sea,
como les decía, estamos en un momento en el que esto nos ha sorprendido a todos. Entonces yo entiendo, y eso es lo que viene más adelante, que vamos a tener que, se van a tener que tomar normas y se van a tener que tomar decisiones para poder brindar más servicios de forma electrónica, ¿no? Para poder evitar la presencia física de las partes. ¿Qué servicios notariales hoy en día podemos brindarles? O sea, en la notaría en la que yo trabajo y quizás con la que ustedes puedan trabajar en sus ciudades o de repente de acá de Arequipa, con la que ustedes prefieren trabajar, estas son, por ejemplo, una forma que vamos a poder implementar, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que van a la notaría para hacer consultas, solo consultas. O sea, consultar cómo hago esto, cómo hago lo otro, no. Por lo menos en la notaría nosotros vamos a suspender el tema de consultas. Entonces, para poder atender esas consultas, porque obviamente nosotros también necesitamos tener el contacto con ustedes y sabemos de la necesidad que van a tener de poder contactar a la notaría, queremos habilitar un servicio de atención de línea telefónica directa con el abogado, no a través de la central, sino directa con el abogado a través de sus celulares, donde los van a tener que brindar, y ustedes van a tener que hacer sus consultas o por WhatsApp, o por llamada, o por, no sé, digamos, algún tipo de mensaje, o por correo electrónico. Pero la idea es que evitemos la presencia de las personas en la notaría. Entonces, esa es la idea. Quizás muchos dirán, pucha, pero ¿y ahora cómo nunca me van a responder? No. Lo que nosotros queremos es que estamos viendo la posibilidad de que haya menos personal físicamente en la notaría, vamos a tener que ver esa forma, entonces van a haber personas que estén trabajando desde casa, a los que se les pueda hacer las consultas. La idea es evitar el contacto físico, eso es lo que más queremos. Otra cosa importante es la redacción de contratos y minutas. Nuestra propuesta es, por ejemplo, en el caso de la notaría, es que todos los documentos se envíen escaneados. Todos los documentos y del original, que eso es importante. Todos los contratos sean redactados y remitidos vía correo electrónico para que puedan ser revisados por las partes, previo pago del derecho, obviamente, porque el abogado recibe una comisión de lo que trabaja y tiene que estar pagado antes. Remitirlos por correo electrónico, tanto contratos como minutas, que haya esta comunicación entre el abogado de la notaría, el agente, el comprador, el vendedor, todas las partes involucradas, y que haya una respuesta afirmativa. Una vez que hay una respuesta afirmativa por ambas partes, se les cita en una hora determinada que no va a poder superar más de unos 15, 20 minutos por clientes, porque se supone que ya revisaron ese documento, ya tienen toda la documentación, y solamente venir a la notaría para firmar la escritura, si es que se trata de una escritura pública, o firmar el contrato y legalizar la firma si se trata de un contrato. Todo con cita. Todo con cita y dentro de un horario. Entonces tienen que ser muy, muy respetuosos del tiempo, de la hora. No se va a permitir más de 2 personas, o sea, por ejemplo, si es una pareja de esposos, la pareja de esposos, pero si es una persona por parte. No se va a permitir personas que no estén involucradas en el contrato, o sea, todos pueden participar en el correo, todos van a poder participar en el correo, pero para la firma solamente pueden asistir las personas que firmarán el documento. Entonces, si estamos hablando de contratos privados, sencillo, ¿no? Vienen, firman, legalizan y se van. Si estamos hablando de escrituras públicas, donde hay que pagar impuestos, hay que pagar alcabala, hay que pagar renta, etcétera, toda la información se maneja por correo electrónico, las personas envían los documentos, los impuestos pagados por correo electrónico, y cuando la escritura está impresa, van a venir y van a firmar. Todo esto o sea, yo creo que en el futuro va a ser para bien, nos va a ayudar a ordenarnos, ¿no? Pero de repente en el proceso va a costar un poco, ¿no?
porque todos vamos a querer ser atendidos inmediatamente y no va a poder ser, o sea, vamos a tener que manejar el tema de horarios. Va a haber muchas personas que quizás no quieran ir a la notaría. También estamos viendo la posibilidad de que haya un servicio a domicilio mucho más amplio del que tenemos hoy en día, ¿no? Que solamente lo hacemos para ciertos casos y en empresas. Queremos ver la posibilidad de que haya esa persona que también asegure el tema sanitario al cliente, de que es una persona que va controlada con temperatura, que va protegida de manera correcta, con mascarilla, con guantes, que lleva el documento de manera, no sé, protegida, desinfectada. O sea, estamos viendo todas las posibilidades para que el cliente trate de no moverse de donde está, ¿no? De hecho, esto puede significar un costo adicional porque hay este servicio de ir, venir, etcétera, pero esa es la idea. Otro servicio que nosotros damos y que lo estamos dando ya desde el mes de febrero es el otorgamiento de testimonios electrónicos. La ley nos permite al notario otorgar testimonios electrónicos. ¿Qué significan estos testimonios electrónicos? Son testimonios que nosotros los remitimos por correo electrónico porque son firmados en forma digital. O sea, el notario tiene un certificado digital que le permite, que está autorizado por una empresa de valor agregado, que está certificada ante Indecopi, que le permite firmar electrónicamente documentos, entre ellos los testimonios electrónicos, que son válidamente aceptados a nivel del Poder Judicial, válidamente aceptados a nivel de cualquier institución pública o privada. Entonces, es importante que ustedes sepan esto para que le comuniquen a sus clientes que cualquier testimonio que quieran solicitar en la notaría, no tienen que ir a recibir el papel. Pueden solicitarlo, hacen el pago correspondiente y nosotros lo elaboramos y lo remitimos por correo electrónico. Y cualquier institución pública o privada va a poder revisarlo y va a poder evaluarlo y le va a poder dar validez como cualquier testimonio físico. Entonces ahí también estamos evitando el tener que ir físicamente a la notaría para poder recoger el documento, para poder solicitarlo, etcétera. Todo se podría hacer por correo electrónico, el pago también se puede hacer vía transferencia electrónica, vía transferencia de cuenta, vía depósito, etcétera, ¿no? Ese es otro servicio que vamos a poder brindar. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Y con esto ya termino, que esperamos, o sea, que hoy tenemos y que esperamos tener, que nos ayudaría mucho. En uso, sabemos que utilizamos el SID. El SID es el Sistema de Intermediación Digital, que lo tenemos con registros públicos. El SID es un sistema de registros públicos que, por ejemplo, a la notaría nos permite presentar partes electrónicos, o sea, partes también a través de la firma digital, a través del certificado digital. Entonces, por ejemplo, transferencias de vehículos, nosotros no presentamos partes físicos, todo es digital. Poderes los presentamos en forma digital. Podemos presentar también compraventas de inmuebles, también en forma digital, solo compraventa de inmuebles. Podemos constituir escrituras, constituir sociedades también en forma digital, aunque esta no es una figura que le gusta mucho al notario porque dice que el formato que tiene el registros públicos no es muy completo, entonces él prefiere manejar la forma tradicional. De repente con esta situación vamos a tener que retomarlo y aceptarlo. Entonces son varios servicios, pero ¿en qué les es beneficioso a ustedes? En el hecho de que de repente por este sistema va a ser menos riesgoso, ¿no? Vamos a tener que presentar el documento vía internet, entonces ya no es que se va a la notaría una vez, porque voy, firmo la escritura, mi testimonio me lo mandan en forma digital, el ingreso lo hacen en registros públicos en forma digital. Ahora, ustedes también pueden solicitar vía la publicidad registral, que también la he puesto ahí, a registros públicos, sus copias literales, sus copias simples, también se pueden hacer en forma digital. Todas estas publicidades, registros públicos en realidad está bien avanzado en el tema de publicidad registral, de inscripciones, y nos ayudan bastante. En el tema de la huella biométrica también estamos en uso de la huella biométrica, como ustedes saben,
Entonces, por ejemplo, esta la usamos actualmente en la notaría por un tema de seguridad y porque queremos que las partes vayan a la notaría, porque había una propuesta en el legislativo de que los notarios sean sancionados si es que iban fuera de su despacho notarial a tomar firmas. Yo creo, y estoy más que segura, que con esta situación van a tener que permitirlo. O sea, no está prohibido, ojo, pero sí era como que el acuerdo común de los notarios que no se haga de esa forma, que la persona vaya a la notaría. Por eso es que nosotros éramos muy cautelosos en decir, sí, puedo ir a tomar la firma. Generalmente era un no. O sea, la regla era un no y en casos excepcionales se podía hacer. Pero creo que con esta situación todo se va a invertir y va a ser al revés, ¿no? Que más vamos a salir que de lo que van a venir. Entonces, este tema de la huella biométrica la hacemos a través de una laptop, de una computadora, que va a la persona a su casa con el huellero y se le toma la firma ahí. Tiene algunos pros, algunos contras. El contra, por ejemplo, es que si es que por alguna razón la persona no pasa la huella biométrica, no se puede hacer, no puede pasar o algo, nosotros en la notaría tenemos la opción de hacer una consulta en línea, por ejemplo. En ese caso ya no se podría, porque el único que tiene la opción es el notario con su DNI electrónico. Entonces, van a tener algunas contingencias que se podrán ir solucionando en el camino. Todo esto vamos a ir solucionándolo, ¿no? El tema de la consulta vehicular también se puede hacer en línea, el uso de la firma digital, la estamos haciendo, como les digo, por ejemplo, en el caso de los testimonios electrónicos, en el caso de las presentaciones de partes electrónicos a SUNARP, en el caso de, por ejemplo, el tema de facturas electrónicas, todo eso se hace utilizando la firma digital y el certificado digital. Pero estas son creo yo, las tendencias que pueden venir más adelante. El uso de certificados digitales. Los certificados digitales, ¿qué son? Todas las personas que tienen un DNI electrónico pueden solicitar a RENIEC o a cualquier otra entidad que esté autorizada por Indecopi como una empresa de valor agregado. Estas empresas pueden otorgarte certificados digitales que te garantizan el uso de tu clave, de tu firma electrónica. ¿Cómo? Con el uso de una clave privada y una clave pública. Y con la clave privada, o sea, la clave pública es aquella, es como un usuario, ¿no? Que cualquier persona puede saber, puede tener conocimiento que tú tienes. Y la clave privada es como tu password, ¿no? El password que tú usas para tu correo es lo mismo que vas a usar para tu firma digital. Y se presume que esa firma digital, o esa password, perdón, es solo personal, o sea, no hay forma de que yo la comunique, ya es bajo mi responsabilidad, como por ejemplo el notario, obviamente su clave privada no la comunica absolutamente a nadie, es el único que la usa. ¿Por qué? Porque con ese documento firmas documentos. Firmas cualquier tipo de documento que tiene total valor, tanto ante instituciones públicas o privadas. Entonces, yo creo que esa va a ser la tendencia hoy en día, ¿no? El uso de firmas digitales, el uso de certificados digitales. Y yo creo que a raíz de esto, a raíz del crecimiento de este tema de firmas digitales que muchas personas lo tienen en el Perú, se puede autorizar más adelante al notario a hacer certificaciones con firmas digitales. Entonces esto ayudaría a que la gente tampoco vaya a la notaría, ¿no? Sino que simplemente envíen los documentos vía digital por correo electrónico al notario y el notario certifique que se trata de la firma digital de Juan Pérez y que certifiquen que le corresponde. Entonces, esa creo yo que debe ser una solución en los próximos meses para poder un poco amortiguar este tema tan fuerte que nos está tocando vivir, ¿no? Y listo, eso es todo. No sé si tienen preguntas, cómo manejan el tema de preguntas, si las tienen. Muchas gracias, Elena. Ahora Diego Buenísimo. va a pasar con las preguntas. A ver, sí. Antes, yo he tomado nota aquí, hemos estado conversando un poquito en el chat también de algunos temas importantes y viendo las preguntas que han ido soltando acá las personas. Ya. A ver, Elenita, una de las preguntas es,
yo puedo mandar el contrato, por así decirlo, como anexo a mi correo y pedirle a la persona que diga, estoy de acuerdo en todas las cláusulas, o tiene que ir tanto en el cuerpo como en el correo, como anexo al mail. ¿Cómo tiene que hacerse? Lo que pasa es que si tú envías el documento como anexo, ya no le estás dando la calidad de contrato electrónico, le estás dando la calidad de documento físico. Entonces, Okay. sí, podrías hacerlo de manera paralela, digamos, o sea, lo mismo que digo aquí, lo digo aquí y me lo firmas, me lo envías escaneado y yo lo firmo y lo recibo escaneado. Así Pero es. mientras ese documento no tenga una firma física, estamos hablando de un documento electrónico que más, o sea, creo yo, mucha más garantía me da el mismo correo electrónico como contrato electrónico que el documento físico que no está firmado en físico, Correcto. ¿no? O sea, mejor la redacción, digamos, en el cuerpo del correo electrónico con todos los datos, la persona acepta, y súper importante lo que has dicho tú, yo te vuelvo a decir que he recibido tu aceptación, porque tenía que haber este ida y vuelta, ¿no es cierto? Sí, sí, exacto. Perfecto. Buenísimo. A ver, ok, ¿qué va a pasar con las personas que tienen mayoría de edad, algunos más de 65 años, que anteriormente nosotros lo que hacíamos era inclusive sacar este certificado de que mentalmente estaban bien? Pero visto que hay restricciones ahora para personas mayores de edad, ¿cómo crees que se va a trabajar eso respecto a las notarías? Yo creo que va a tener que ser a domicilio, o sea, lo que estamos viendo ahora, ¿no? De tener que llevar el documento a la casa de la persona. Ahora, creo que podríamos un poco como para este, asegurarnos que la persona que vaya a firmar no vaya a tener ningún problema con el tema de su huella biométrica. Eso pasa mucho con las personas mayores. Al momento de pasar la huella biométrica, no les lee la huella, son muy viejitos y tenemos que estar en el problema. Entonces, un poco anticiparnos siempre, y eso tenemos que prever, y de repente ustedes como agentes decirle a los abogados que los atiendan, que le saquen la consulta en línea antes de llevar el documento a la casa. O sea, de tal manera de que aseguremos de que no vaya a haber este problema de la falta de lectura para que otra vez el contrato tenga que regresar a la notaría, otra vez sacarle la consulta en línea y regresar. Entonces, si se trata de una persona mayor y sabemos, eso es importante, nosotros podemos revisarlo a través del DNI, ¿no? Pero tomemos en cuenta que nosotros estamos concentrados en la redacción del documento. Entonces, nadie más que ustedes pueden tener de repente más conocimiento en saber si se trata de una persona mayor de 80 años, si se trata de una persona que de repente tiene algún problema en su discapacidad, de repente preguntarle antes, ¿alguna vez ha tenido un problema con la lectura de su huella, etcétera? Anticiparnos. O sea, tratemos, en la medida de lo posible, que la visita a la casa de la persona sea por una vez, una única vez. Entonces, se llega a la casa, se toma la firma, se verifica la consulta en línea, la persona firma y ya está, ¿no? Entonces, ustedes les pido que nos ayuden en ese sentido, ¿no? Nos digan, mira, se trata, sean de repente más cuidadosos de lo normal y decir, mira, se trata de una persona así, ya tenemos esto, ya tenemos lo otro. Okay. Como te digo, esta situación nos sorprende a todos y ahorita todos vamos a ir aprendiendo en el camino. O sea, no es que estemos preparados para una situación y como vayan surgiendo las situaciones, vamos a tener que ir tomando decisiones, ¿no? Pero... Elena, una consulta de un tema de procedimiento. Lo usual para nosotros como agentes inmobiliarios era en el momento ya del cierre, por así decirlo, el firma de la escritura, estar presentes en el cierre como parte del proceso del acompañamiento, e inclusive nos pagaban ahí muchas veces, depositaban la comisión, hacíamos todo el trámite. Entendemos que ahora por las restricciones de aforo eso ya no va a ser posible, solamente van a estar las partes que firman, ¿cierto? Sí, sí, como les comenté, va a tener que ser así, totalmente restrictivo. Solo tienen que estar presentes las partes que firman, o sea, ni siquiera el hijo, el hermano, nadie. O sea,
Si es Ok. soltero, solo él. Si es casado, la pareja, punto. O sea, nadie más va a poder entrar. Y como les digo, o sea, todo va a tener que estar confirmado por correo electrónico, por WhatsApp, por teléfono, por la forma como lleguen al acuerdo con el abogado. Pero la idea es que la gente solamente tenga que estar en la notaría para firmar, no para revisar, no para ver, no para nada de eso, o sea, solamente para firmar. Ok. Elena, una persona natural, ya que este tema de la firma electrónica va a estar tan de moda, por ejemplo, ¿puede tener una firma electrónica validada? O sea, así como el notario la tiene, yo, tú, cualquier persona, si vamos a estar haciendo trámites, digamos, de manera continua, ¿podríamos tener nuestra firma electrónica certificada, por así decirlo? Sí, o sea, toda persona que tiene un DNI electrónico puede solicitar, tramitar una firma electrónica. O sea, Ok. no hay una restricción para eso. Lo que pasa es que la gente no lo hace, ¿no? O sea, ¿quiénes lo están haciendo? Los notarios, los jueces, los fiscales, las autoridades. Pero en realidad la ley está hecha para todos. O sea, no hay ninguna restricción de que solamente esto es para tal sector. Cualquier persona que tenga un Ok. DNI electrónico, eso sí es Ujú. básico. Si no tengo el DNI electrónico, no puedo gestionar una firma digital. Perfecto, entonces cualquiera también puede hacerlo. Estoy revisando acá alguna de las otras preguntas. Mencionaste la importancia que tenía ahora también el tema del código al consumidor, de las responsabilidades que teníamos nosotros como agentes inmobiliarios, ¿no es cierto? Sí. Dentro de lo que has dicho, simple porque hay personas que han entrado al final, ¿cuál crees tú que es lo más importante que debemos de tomar en cuenta para tener cuidado como agentes inmobiliarios? La información. La información que ustedes brindan sobre la propiedad que ustedes ofrecen es responsabilidad de ustedes, no es responsabilidad del propietario. Eso a veces creo que ha habido esta confusión en la que es lo que el vendedor me dijo. No. Según lo que dice el Código de Protección al Consumidor, es responsabilidad del proveedor inmobiliario. ¿Quiénes son los proveedores inmobiliarios? Tanto ustedes como agentes, como el mismo constructor, el mismo propietario. Entonces, la información que ustedes transmiten al comprador tiene que ser veraz y tiene que ser verificada por ustedes. O sea, sí, efectivamente, el inmueble está a nombre de Juan Pérez, verifico, está a nombre de Juan Pérez. Por eso es importante la entrega de documentos a su área legal. O sea, entreguen la ficha registral actualizada, exijan los documentos actualizados. O sea, no es suficiente con que me diga, sí, no, está mi nombre. No, dame el documento. No es Ujú, suficiente perfecto. esto para que nosotros nos aseguremos y demos la información correcta, porque esa, por ejemplo, en Indecopy está claro, la información, la documentación que tiene los sistemas, por ejemplo, en las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, que si tiene declaratoria de fábrica o no tiene, y cumple con los parámetros o no, que si es que toda esa información ustedes la van a revisar áreas, respecto a información de áreas. O sea, realmente es bien exigente el código del consumidor con ustedes. O sea, si es que en su partida registral dice que tiene 100 metros y ustedes están ofreciendo los 100 metros, pero físicamente tienen 80, también es responsabilidad. Entonces tienen que ser muy cautelosos con ese tema. Perfecto, perfecto. Recomendación ahí total de que tengamos la documentación actualizada. Y creo que no solamente los notarios se van a poner, bueno, siempre han sido muy cuidadosos en todo esto, pero registros públicos, creo que también en estas circunstancias donde va a haber mucho trabajo virtual, va a pedir la documentación mucho más ordenada y todos nosotros como agentes también debemos de tener eso mucho más ordenado. Veo algunas preguntas que son preguntas de casos individuales, van a disculpar, pero esos temas no los voy a hacer porque es más un tema general. Y quiero cerrar con el tema de los poderes, Elenita, porque ya son 5 para las 8 para cerrar en hora. ¿Puedo yo firmar también, puedo otorgar un poder de manera electrónica? ¿Cuál sería el procedimiento para esto? No, lamentablemente no. O sea, te cuento un poco que tú sabes que el doctor Javier siempre ha sido así como que muy tecnológico, ¿eh? Entonces, hace muchos años
el notario otorgaba poderes con firma electrónica. Okay. ¿Qué consideraba él firma electrónica? Precisamente se basaba en este tema de medios electrónicos para manifestación de la voluntad. Y, por ejemplo, una persona que estaba en Inglaterra, nosotros le enviamos el poder por correo electrónico, él lo devolvió firmado y él lo tomó como una forma de manifestación de voluntad de forma electrónica para el otorgamiento del poder. Se logró la inscripción de ese poder, ¿ya? Y no hubo ningún problema. Pero ¿qué pasa? En un siguiente caso, creo que fueron 2 o 3 casos que él dijo, ya, no ve y esto se está haciendo perfectamente, pero hubo una observación de un registrador que decía que no, que tendría que darse esta firma a través, o sea, que no había una regulación específica respecto a la manifestación de la voluntad con esta firma de manera, utilizando medio electrónico. Sí, y efectivamente, el notario apeló, se llegó al tribunal registral y el tribunal registral ya emitió su resolución y negó la posibilidad de que se hiciera de forma electrónica. Todas las escrituras públicas tienen que ser firmadas de manera presencial. Aún no estamos autorizados para firmas electrónicas en escrituras públicas. Perfecto. Muy bien. Hay muchas preguntas referidas a la notaría, específicamente en la que tú trabajas, pero estoy seguro de que una vez que ya tengan también el panorama completo y la información completa, van a estar publicándola, supongo que en la página web, o la van a estar dando a las diferentes personas. Están preguntando desde cuándo está el WhatsApp, ¿va a haber una ventanilla, no va a haber una ventanilla? Ya respecto a la notaría de Javier, Elena, supongo que cuando esté todo esto va a estar publicado en algún sitio de información. Sí, miren, un poco, bueno, se los comento porque ustedes son los favoritos, vamos a decir. Pero nuestro plan de regreso consta varias cosas, ¿no? Entre ellas estamos hablando de nuestro protocolo sanitario, que es súper importante, que lo vamos a tener que exigir a todos, no solamente a los trabajadores, sino a los clientes. Eso va a estar publicado en nuestra página web y va a estar publicado en la parte exterior de la notaría, porque lamentablemente vamos a tener que ser muy, muy estrictos en ese tema. Segundo, estamos trabajando el tema de qué servicios se pueden otorgar por manera virtual, y entre ellos está el tema de consultas, el tema de redacción de contratos de minutas, donde las abogadas van a publicar sus números de celulares personales, donde van a poder contactarlas al WhatsApp y van a poder contactarlas al teléfono. Estamos también viendo el tema de horarios, porque sabemos que el Colegio de Notarios en realidad ha estado pidiendo al gobierno desde hace mucho tiempo, a través del Consejo Nacional del Notariado, de la Junta de Decanos, etcétera, la solicitud de que aperture el servicio notarial al público por ser un servicio de necesidad, por varias razones, por un tema de poderes, por ejemplo, las personas que no pueden acercarse a cobrar de manera directa, por ejemplo, los bonos, ¿no? Y sin embargo no tienen una notaría para ir a dar un poder y tienen que hacerlo, o de repente un tema de testamentos, o sea, lo hemos estado solicitando, me incluyo porque formo parte de este mundo notarial, hemos estado solicitando este servicio que sea abierto al público y que sea considerado un servicio esencial, pero no ha sido aceptado. Entiendo por varios motivos también, porque, por ejemplo, si nosotros abrimos el servicio notarial, de hecho, los bancos seguirían trabajando de manera normal, y eso generaría mayor flujo y que la gente siga yendo de manera normal, y eso generaría que la gente siga circulando de manera normal. O sea, es entendible por todas las partes, ¿no? Pero sí tenemos claro, y es parte de la propuesta que ha hecho el Colegio de Notarios al gobierno, de que podemos trabajar en horarios reducidos, que podemos ofrecer menos servicios de los ofrecidos, o sea, que no se trabaje como siempre, digamos, ofreciendo todos los servicios al público, sino de manera restringida. Entonces, no tenemos una respuesta todavía, tenemos que esperar cuál va a ser la posición del gobierno de estos días, tenemos que esperar
¿dónde estamos nosotros entre este servicio? Entendemos que vamos a ser tomados como un servicio esencial, que sí vamos a poder salir desde el 27, de verdad lo esperamos, para eso nos estamos preparando y para eso estamos trabajando todo este plan de regreso, pero tenemos que estar, ahorita no les puedo dar una respuesta definitiva, porque vamos a adecuarnos a lo que se nos tenga tanto que plantear como imponer. O sea, estamos supeditados a las normas. Pero sí, lo que sí queremos garantizar, tanto a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, como al público, es seguridad en el tema sanitario, seguridad en el tema de salud, limitar nuestro aforo para que no haya, la gente, inclusive entre los mismos clientes, mantengan la distancia prudente. Queremos hacer un tema de señalización, o sea, todo esto es parte de lo que estamos proponiendo, ¿no? Pero esperemos que todo eso a partir del 27 se pueda dar de la forma más ordenada, más organizada y menos riesgosa para todos, ¿no? Buenísimo. Queridos amigos, siendo las 8:03, quiero darle las gracias a Elena. Ha estado, como siempre, buenísima toda la información. Creo que nos has aclarado un montón de cosas. Nos has dejado trabajo también, porque tenemos que trabajar nuestros formatos, tenemos que trabajar un checklist. Creo que una de las cosas más importantes que como oficinas del sur sería bueno que hagamos, y vamos a coordinarlo entre los brokers, es ese checklist previo que debemos hacer para las operaciones, para que cuando lleguemos a la notaría las cosas fluyan. Yo creo que en la medida que seamos mucho más ordenados, profesionales y que tengamos todo eso mapeado, las operaciones van a correr mucho mejor y van a estar mucho mejor. Como tú dices, mientras más preparados lleguemos con la operación, mientras más ordenada esté la documentación, mientras hayamos verificado si es que es, no sé, si es que es adulto mayor, si es que es anciano, que tengamos todos los temas ya mapeados, creo que las cosas van a ser más fáciles, porque no va a ser tan sencillo como antes, mis queridos amigos, que le tocaban la puerta a Elena 50 personas y que atendía a todos y que todo el mundo estaba ahí, y en las notarías era así. Ahora va a ser mucho más restrictivo y eso nos va a hacer que todos estemos mucho más ordenados. Queridos amigos, cerramos entonces este súper webinario. Quiero agradecerles a todos por su participación, agradecerle a José Ignacio, a Fernando, a los brokers, managers presentes de todo el sur. Y nada, decirles que continuamos, que sigamos preparándonos para este 27, que esperemos que ya todos estemos en la cancha. Un fuerte abrazo, buenas noches, cuídense muchísimo y saludos a todos también por casa. Gracias, Elena. Gracias a todos, gracias a los que me están escribiendo por el chat. Saludos a todos. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, Elenita. Fuerte abrazo, cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, Elenita. Chao, Carmencita. Listo, Fernando, cerramos entonces. Gracias.